Bueno, vamos a iniciar. Para ello, pues vamos a abrir las escrituras en el libro de Levítico, hermanos. Libro de Levítico, capítulo 1. Y como introducción, el día de hoy voy a comentarles algunas cosas importantes que yo creo que todos nosotros vamos a tener que estar revisando continuamente, no solo por las clases, sino toda nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Entonces, quiero que vayan al libro de Levítico, en el capítulo. Voy a estar viendo en primer lugar ahí, vamos a ver una parte importante. Les voy a mostrar a través también de la computadora. Déjenme encontrarlo. El texto hebreo. Y vamos a ver algunas cosas importantes de allí. Ok. Quiero que vean ustedes. Pueden ver la pantalla y está los textos en hebreo. No sé si me pueden decir si sí lo ven o no lo ven. Ven, amén. Ok. Quiero que noten algo muy importante. Estoy poniendo aquí el texto hebreo del libro de Levítico y la primera palabra con la que empieza este libro en hebreo se dice Vaikra. En hebreo se dice esta palabra que estoy seleccionando en azul, es la palabra Vaikra. Traduce y llamó. Y aunque el texto fue traducido así, o se traduce la palabra en el tiempo pasado, o sea, y llamó, el hecho de que la palabra esté empezando con esta letra chiquita que estoy seleccionando ahora, que es una Vav en hebreo, es un palito así alargadito, da mucho significado a lo que continúa después. Por eso cuando nosotros leemos esa letra Vav que está en primer lugar seleccionada es Va, y lo demás es Va y Kra. Entonces, cuando nosotros en una palabra hebrea encontramos la Vav, se puede traducir como, en este caso, y llamó, como es en pasado, o en futuro, y llamará. Las dos formas son correctas y aunque nuestras Biblias fueron traducidas en pasado, no sé si, por ejemplo, en Reina Valera dice llamó, no sé si así está en sus Biblias, están usando a lo mejor Reina Valera, pero le tradujeron en pasado y dice llamó. Pero en el texto hebreo, cuando nosotros vemos esa va al principio de esta palabra o de cualquier otra, no solamente se traduce en pasado, sino se traduce en futuro. O sea que también se podría decir y llamará. No sé si me explico con esa primera parte, hermanos. Amén, amén. Ahora, algo muy importante que uno debe entender entonces, desde la primera letra hebrea que estamos viendo aquí, ya nos enseña muchas cosas. Quiere decir que lo que está escrito en el libro de Vaikra no solo sucedió, sino que como dice llamó, que es en pasado, sino podemos traducirlo como llamará. Quiere decir que todo lo que está escrito en el libro de Levítico sucedió, pero también en este caso sucederá. Amén. Entonces, es uno de los misterios que a lo mejor nos enseñan las escrituras cuando uno ve esta parte y dice, bueno, esto ya sucedió, lo leemos y muchas partes están escritas en pasado, pero cuando ustedes van leyendo el libro de Levítico y ahora que estemos estudiando, tengan en mente que no solo sucedió o no solamente podemos decir que es para el pasado, sino que también llamará, o sea, que es hacia el futuro. Y un poquito de esto o de este cumplimiento de profético, por así decirlo, de llamará, lo podemos ver en la vida de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué razón? Porque Yeshua HaMashiach, si ustedes tienen un poquito de su mente, también Yeshua HaMashiach es un sumo sacerdote. De hecho, eso habla en el libro de los Hebreos.
Entonces, cuando este libro de Levítico fue escrito, bueno, lo escribió Moisés en el pasado, fue cuando Israel salió de Egipto, pero de igual forma, esto mismo se iba a cumplir en el futuro. ¿Con quién? En la vida de Yeshua HaMashiach. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como nuestro sumo sacerdote. En hebreo, ya, para decir sumo sacerdote se dice Cohen Gadol. Sumo sacerdote en hebreo se dice Cohen Gadol. Entonces, Yeshua Mashiach tomó ese lugar de sumo sacerdote y cumplió y está cumpliendo de alguna forma, eso después lo vamos a ver un poquito adelante, hasta el día de hoy, todo lo que está escrito en el libro de Levítico. Porque déjenme decirles una verdad, que Yeshua Mashiach está ministrando como sumo sacerdote en este preciso momento, pero en el mundo espiritual o en el templo no edificado con manos de hombres, como hace referencia el libro de Hebreos. Yeshua Mashiach está ahorita mismo ministrando, llevando su oficio de sacerdote en el templo espiritual, que está valga la expresión, pues en el mundo espiritual, ¿no? Ustedes deben de recordar un poquito lo que dice el libro de Hebreos, y ahí habla mucho de su oficio sacerdotal de él, y entonces entendemos que él mismo, de hecho ahí en Hebreos nos revela una cosa muy importante, que él está intercediendo por nosotros. Si está intercediendo, quiere decir que está delante del Padre, y si está delante del Padre, no es como a veces alguna imagen o alguna pintura que quizás está Dios en un trono, y sí tiene algo de cierto, pero imagínese usted más bien un santuario o un templo y a Yeshua Mashiach como sumo sacerdote ministrando allí a Dios, ¿no? Y ahí mismo Él intercede por nosotros. Bueno, pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. No sé si me expliqué con eso. Primero que quise aclarar que cuando traducimos la palabra Vayikra, no solo se puede traducir como en pasado, sino también se traduce en futuro. Amén. Muy bien. Ahora, para que estudiemos correctamente y perfectamente el libro de Levítico, necesitamos checar algo muy importante. Y esto es lo siguiente. Quiero que apunten esto, que es muy, muy importante en sus primeras páginas que vamos a estudiar de este libro de Levítico. El libro de Levítico, en hebreo, se le conoce como esto, como Vayikra, que quiere decir llamó, ¿no? Como ya dijimos un momento, esa traducción. En hebreo a este libro se le conoce como Vayikra. En español le tradujeron como Levítico. Y le tradujeron así porque el traductor o los traductores encontraron que el libro de Levítico tiene muchas leyes para los levitas. Y entonces Levítico viene de esa palabra de la tribu de Leví. Aunque las traducciones o los estudiosos más profundos de este libro no le llaman Levítico, le llaman el libro para el sacerdocio, y que para mí creo que es uno de los títulos o de los nombres más correctos, el libro para el sacerdocio, o libro del sacerdocio, como usted guste. Pero ¿por qué razón? Porque no habla solamente para los levitas, habla y se enfoca demasiado en lo que se hacía en el templo, pero también lo que específicamente hacía el hombre más importante en el servicio, que era el sacerdote. Entonces es otro nombre que podemos darle a este libro de Levítico, el libro del sacerdocio, del sacerdote. Ahora, yo quisiera que usted se aprendiera, y a lo mejor como maestro de las escrituras ahora, en este momento para ustedes, yo quisiera que usted se aprendiera un nombre para este libro. Y así me gustaría que, yo por ejemplo en mi Biblia le he puesto ese nombre. A este libro yo le llamo el libro de la comunión. ¿Por qué razón? Yo le llamo el libro de la comunión porque este libro de la comunión este libro es el que nos enseña desde esta primera palabra que está escrita aquí hasta la última, cómo entablar una correcta comunión con Dios.
Amén. Por eso es que a mí me gusta llamarle al libro de Levítico así, el libro de la comunión. ¿Comunión con quién? Con Dios. Algo que es muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es también acerca del tema clave de todo el libro de Levítico. Entonces, escriban esto. El tema clave de Levítico es la santidad delante de Dios. Ese es el tema clave del libro de Levítico. ¿Cuál es? La santidad delante de Dios. La santidad delante de Dios. ¿Sí? Ahora, el pasaje clave en el que se centra toda la enseñanza del libro de Levítico está en Levítico capítulo 19, verso 2. Vaya ahí, por favor. Levítico 19, verso 2. Espero que lo tenga y le quiero dar lectura. Y dice así. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. ¿Sí? Ese es el texto central del libro de Levítico. Y si ustedes pueden ver, dice el libro de Levítico, allí donde leímos: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros podemos analizar un poquito el texto, y por esa razón les digo que es el pasaje clave o el texto clave de todo el libro de Levítico. Si ustedes, al estudiar el libro de Levítico, o ahora que lo vamos a hacer, tienen todos los días que estudiemos este texto en mente, todo lo que habla el libro de Levítico, los sacrificios, los animales, cómo se hacían, qué traían, qué características y todo, el sacerdote, todo lo que habla el libro de Levítico, usted debe tener en su mente este texto. Habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos este texto en la mente, vamos a tener muy claro de qué está hablando o por qué razón dice ciertas cosas el libro de Levítico. ¿Por qué dice que un animal tiene que ser de esta forma? ¿Por qué dice el libro de Levítico que para tales sacrificios tienen que ser de esta otra forma? Y entonces todo tiene que ser de alguna manera, vamos a decirlo así, tiene que ser enfocado en este texto. El libro de Levítico. Entonces, si usted puede marcar bien el libro de Levítico, capítulo 19, verso 2, búsquelo por favor. A ese texto le vamos a llamar el texto clave de todo el libro. ¿Cuál? Levítico capítulo 19, versículo número 2. Entonces, imagine como una pirámide, y entonces el texto clave, que es Levítico 19:2, es el texto que está en la punta, y de ahí se desprende toda la enseñanza de este libro. Amén. Amén. No sé si está en sus Biblias, lo pueden marcar, subrayar. Es algo que nosotros debemos tener siempre presente, que cuando usted abra el libro de Levítico, usted en su mente siempre tiene que tener este texto en su mente, en su corazón. ¿Cuál? Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: santos seréis, porque santo soy yo, el eterno vuestro Dios. Ahora, busque usted Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. Vamos allí. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. Amén. Y vean lo que escribió el apóstol Pedro en su carta. Voy a leer desde el verso 13 para que entendamos un poquito el contexto. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Yeshua HaMashiach sea manifestado,
como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, miren, quiero que noten el verso 17, que es bien importante. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducid en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Pueden ver eso, hermanos? Ahora vean lo que dice, cómo empieza en el mismo material, pues para que podamos aprender todos juntos acerca de este libro de Levítico. Amén. Voy a poner una pantalla aquí y a lo mejor podemos ayudarnos ya un poco con eso. Ok. Ok. Les estoy poniendo ahora una pantalla en la que yo traté de poner un poquito algunos aspectos generales del libro de Levítico. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, está dividido por capítulos, del capítulo 1 al capítulo 7 de este libro de Levítico. ¿De qué nos habla? Nos habla de un sacrificio o de los sacrificios. Entonces, si ustedes quieren escribir eso, del capítulo 1 al capítulo 7 de este libro de Levítico habla de un sacrificio. Ahora, aunque está hablando de uno solo, bueno, es solamente para generalizar, aunque ya veremos que hay diferentes tipos de sacrificios. Del capítulo 8 al capítulo 22 habla de un cohen, o como se traduce en español, de un sacerdote. ¿Sí? Del capítulo 23 al capítulo 27, ¿de qué nos habla? Nos está hablando de un santuario. Ahora, ustedes al oír estas palabras, sacrificio, sacerdote, santuario, usted ya desde este momento ya debe empezar a traer muchos, a lo mejor los que a lo mejor tienen un poquito más en el camino del Señor, ya les debe venir muchas palabras que hablan de la Biblia, porque estas palabras, sacrificio, sacerdocio, santuario, lo podemos llevar a un nivel de interpretación mayor todavía, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos a ir estudiando a detalle algunos aspectos de cada uno de estos. Pero apunten eso, hermanos, la división de este libro, del capítulo 1 al 7 un sacrificio, del capítulo 8 al 22 un cohen, del capítulo 23 al 27 un santuario. Ahora, estábamos mencionando hace unos instantes que el tema clave del libro de Levítico, lo puse ahí, dice, Levítico es un libro que habla de la santidad delante de Dios. ¿Cuál es el tema clave de este libro de Levítico? Levítico es un libro que habla de la santidad delante de Dios. Ahora, el tema clave, o más bien el pasaje clave, el texto clave del libro de Levítico se encuentra en Levítico capítulo 19, verso 2. Y dimos de referencia, o porque lo menciona el apóstol Pedro en una de sus cartas, esta parte o este texto. Y por eso invité a que buscáramos Primera de Pedro capítulo 1, verso 16. Vaya rápidamente ahí, Primera de Pedro 1, 16. Y estábamos viendo hace unos instantes cómo las escrituras, o cómo el apóstol Pedro, está hablando acerca de la vida, o de cómo tenemos que llevar nuestra vida, y uno de ellos dice el 14, estoy en Primera de Pedro capítulo 1, verso 14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ahora, el apóstol Pedro está hablando acerca de la vida que hoy tenemos en el Señor, pero dice, hubo una vida pasada, y ahí dice que no nos conformemos, que no nos moldemos
no tomemos la misma forma de los deseos que antes teníamos, viviendo, dice, en un estado de ignorancia, dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hay una vida pasada que no era una vida santa, pero ahora que estamos en el Señor, hay una vida que es y tiene que ser en santidad. Y dice aquí, santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, ¿qué entiende usted cuando hablamos o cuando leemos y dice en toda vuestra manera de vivir? ¿Qué entendemos cuando dice en toda vuestra manera de vivir? De aquí hemos de decir algo muy importante. Nuestra vida secular en el trabajo debe estar influenciada por nuestra fe, por lo que hemos creído en el Señor. Sea que trabajemos en donde trabajemos, sea que estudiemos donde estudiemos, dice aquí el apóstol, en toda vuestra manera de vivir. Y dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, estábamos mencionando algo bien importante del verso 17, y a lo mejor hasta si lo puedes subrayar en su Biblia, o marcarlo en sus cuadernos. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Cuando dice peregrinación está hablando de toda nuestra vida. Amén. Ahora, una cosa que el Hijo de Dios debe tener siempre en su mente, nunca debe olvidar, como dice el apóstol Pedro acá, dice, y si invocáis. ¿Cuántos de ustedes han invocado el nombre del Eterno? Varias veces lo hemos hecho, hermanos. En todo tiempo nosotros hemos invocado el nombre del Señor. Ahora, cuando uno invoca el nombre del Eterno, no es solamente que dices, bueno, Señor, invoco tu nombre porque lo pronuncio, sino que las Escrituras nos revelan, nos dicen de qué forma tiene que ser esa invocación. Y si ustedes tienen ahora un poquito en mente el libro de Levítico de manera general, el libro de Levítico nos va a revelar cómo debe ser, cómo debo dirigirme al Señor, cómo debo acercarme al Eterno. Para eso nos fue dado el libro de Levítico. Decíamos hace un rato que uno de los nombres que a mí por lo menos me gusta, o con el cual me gusta referirme al libro de Levítico, es el libro de la comunión. ¿Por qué razón es el libro de la comunión? Porque en el libro de Levítico nos revela todos los pasos, las formas, el protocolo, todo lo que un hijo de Dios tiene que hacer para acercarse a él, o como dice el apóstol Pedro aquí, dice, si vamos a invocar al Eterno. Entonces el libro de Levítico nos revela todo acerca de cómo tenemos que acercarnos a Dios, qué ofrendas traer, cuándo traerlas, por qué traerlas, en qué tiempo traerlas, cómo debe ser la ofrenda. Hay un intercesor entre Dios y yo cuando traigo una ofrenda que se llama un sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? ¿Qué requisitos tenía que cumplir? Y todos los detalles, hermanos, de cómo acercarnos a Dios o de cómo invocar al Eterno. Amén. Entonces, el libro de Levítico es un libro tan profundo, pero que si lo escudriñamos nos va a ayudar a tener una mejor relación con Dios, o como estamos diciendo, una mejor comunión con Dios. Le pregunto a todos los que están hoy aquí presentes, ¿cuántos de ustedes han querido tener una mejor relación con Dios? ¿Cuántos han querido tener una mejor relación con Él? Todos, creo, ¿no? Entonces, de alguna forma, hermanos, y yo personalmente, quizás ahora yo abra un poco mi corazón, ya desde tantos años que hemos andado en este camino, hubo muchos años en los que yo sí me preguntaba, Padre, ¿cómo puedo incrementar mi comunión contigo? ¿Cómo puedo hacerle para que tú te agrades? ¿Cómo puedo hacer para que mi ofrenda, mis diezmos, mis ofrendas monetarias o cualquier otro tipo de ofrenda sea agradable a ti? O como dice las Escrituras, sea de olor grato a ti. ¿Cómo puedo hacer eso, Señor? Entonces, en nuestra ignorancia, a lo mejor, y quizás guiados por el Espíritu Santo, pues lo hicimos, intentamos
bueno, ¿cuánto no hicimos? Trataron de esforzarnos para que seamos agradables a Dios, pero nos damos cuenta que en el libro de Levítico nos revela todo eso, hermanos. No hay, como dicen por ahí, pues, ¿por qué andar inventando? Ya todo está escrito. Solamente que a nosotros nos faltó quizás la guianza para estudiar este libro y a través de este libro poder descubrir cómo acercarnos a nuestro Dios. Entonces, quiero que le pregunte si hay alguien más con usted ahí, hermano, hermana, dígale al hermano, ¿quieres aumentar o mejorar tu comunión con Dios? Pregúntenle a él o a ella, ¿quieres que tu comunión con Dios sea mejor cada vez más? Y si la respuesta es que sí, entonces el libro de Levítico es necesario, es importante, es prioritario que todo hijo de Dios lo estudie, por lo menos los puntos básicos. Ahora en estos días, hermanos, vamos a estar estudiándolo de manera un poquito más profunda, pero cuando usted evangelice, cuando usted disipule a alguien y le enseñe a acercarse a Dios, tiene que enseñarle principios que están en el libro de Levítico. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Muy bien. Ahora, quiero que por favor escriba usted lo siguiente. Quiero que escriba lo siguiente, por favor, hermanos. Y es un principio que ya desde hace un tiempo nos fue enseñado y a mí me gusta enfatizarlo siempre. Escriba este principio: sacrificio desata poder. Escríbalo en letras mayúsculas o en rojo, subráyelo y grábelo en su espíritu. Sacrificio desata poder. Y quiero que vaya al libro de Levítico capítulo 1. Y vea el verso 1 y el verso 2. ¿Sí? Levítico capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice: llamó el Eterno a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, y entonces empieza lo siguiente, pero quiero que nos detengamos por un momento en el verso 1. Dice: llamó el Eterno a Moisés. Mire, cuando el Eterno nos llama, ¿por qué razón cree que nos llama? ¿O por qué cree que Dios quería que Moisés se acercara a él? Porque quería entablar una comunicación con él. Si usted se da cuenta, después de este verso empieza a hablar el Eterno. Tú tienes que tener en cuenta que cada vez que te acerques a Dios, siempre debes llevar el deseo en tu corazón de oír la voz de Dios. Amén. Sea que estés orando, sea que vayas a ayunar, sea que vayas al templo, sea que empieces una relación con Dios, siempre debes ir con el deseo de ¿qué? De escuchar su voz. Dios no te va a llamar solamente para que estés ahí cerca. Dios te va a llamar porque te quiere hablar. Amén. Entonces, cuando tú vas al templo, debes ir con la mentalidad de que sí, al templo, vas a ver a los hermanos, pero en primer lugar debes ir con el deseo de que Dios te hable. Ahora, por eso dice el verso 1 en la segunda parte: y habló con él. ¿Sí? ¿Qué hizo el Eterno con Moisés? Habló. A lo mejor hubiera dicho aquí, lo abrazó o lo besó, ¿no? Que también son cosas que esperamos que haga el Eterno con nosotros a través de su Espíritu Santo. Pero la Escritura nos revela que cuando Dios nos llama, o cuando nos acercamos a Dios, o cuando invocamos a Dios, como dice el apóstol Pedro, sin lugar a dudas Dios te va a hablar. Amén. Ahora, otro punto importante que dice acá, dice, ¿desde dónde le habló? Dice, desde el tabernáculo de reunión, el Ohel Moed, como se dice en hebreo, el Ohel Moed, que se traduce como el lugar del encuentro. Lo voy a escribir acá, déjenme, permite un momento.
¿Sí lo pueden ver? Ohel Moed, que se traduce como lugar del encuentro. Amén. Nuestras congregaciones, los templos donde nos reunimos, son eso, un Ohel Moed. ¿Qué es un Ohel Moed? Es un lugar del encuentro. ¿Un encuentro con quién? No vas a encontrarte con tu hermano o con tu hermana. Eso es lo primero. A lo mejor un hermano nuevo, en primer lugar, dice, bueno, pues veo a los hermanos. Pero algo que tienes que grabar en tu corazón, en tu espíritu, es que vas al templo porque es un lugar de encuentro. ¿Con quién? Te vas a encontrar con tu Padre Celestial. Y es en ese lugar donde tú tienes que ir con la expectativa de que Dios te va a hablar. Amén. Dile al hermano que está junto a ti, te invito a las reuniones en el templo, pero no para verme, sino para que tengas un encuentro con Dios. Ahora, algo muy importante, ya estamos viendo algunas cosas. Vuelvo a repetir lo que estamos diciendo ahora. Dios te llama, ¿sí? ¿Para qué? Dice el verso, para hablarte. ¿A dónde te va a llamar? A su casa, a su templo, ¿sí? Vaya viendo esas tres partes. Dios te llama, ¿sí? Dios te llama, ¿por qué? Número 2, porque te va a hablar. Número 3, ¿a dónde te llamó? A su casa, allí te va a hablar, ¿sí? Y como punto siguiente podríamos decir lo que dice el verso 2. Ahora ve el verso 2, por favor. Estamos en Levítico 1, verso 2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a el Eterno. Esa es la primera parte que quiero que veamos. Cuando alguno alguno de entre vosotros ofrece ofrenda ¿a quién? A el Eterno. Entonces, ya vamos 4 cosas con esta. Número 1, te llama. Número 2, te va a hablar. Número 3, en su casa. Número 4, ¿qué? Dice que debemos traer, ¿qué? Una ofrenda. ¿Qué debemos traer, hermanos? Una ofrenda. Una ofrenda, ¿sí? Dice ahí una ofrenda. Uh-huh. Y entonces empieza la enseñanza, la revelación de Dios a Moisés de todo esto. Quiero que busquemos un texto ahorita para que tengamos firme un poco más esta enseñanza. Quiero que busque, por favor, en sus Biblias. Quiero que vaya a Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Dice ahí, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante del Eterno tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante del Eterno con las manos vacías. Ahora vaya por favor también a Éxodo 23, verso 15. Éxodo 23, verso 15. Y quiero que vea lo que dice ahí. Dice, la fiesta
de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Amén. Ahora, lo que podemos aprender de esta parte de las Escrituras, hermanos, es lo siguiente. Estamos leyendo en esa parte de Levítico y dice que Dios nos llama porque nos va a hablar. No nos va a hablar en cualquier lugar, en primer lugar, sino que nos va a hablar en su casa, y dice que debemos venir con una ofrenda en nuestras manos. Ninguna persona, ahora aprendas esto, ninguna persona que piense acercarse a Dios debe venir con las manos vacías. Siempre debe traer una ofrenda delante del Eterno. Amén. Entonces, ¿va usted viendo los requisitos? No es de que vengo a Dios y le voy a pedir en primer lugar algo. Si le quiero pedir algo, está bien, porque a final de cuentas Dios es dadivoso con nosotros y nos quiere dar. Pero no puedo venir si no traigo algo en mis manos. Debo traer siempre una ofrenda al Señor. Entonces, ¿qué quiere usted recibir de Dios? Aunque ya más adelante lo vamos a comentar y diremos que Dios quiere entablar una comunión con nosotros, pero usted siempre tiene que tener presente que si se va a acercar a Dios, usted debe traer una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén, amén. Amén. Dígale al hermano que está junto a usted, si te piensas acercar a Dios, nunca vengas con las manos vacías. Nunca vengas con las manos vacías. Amén. Ahora, ya vamos a ir profundizando cada vez más, hermanos, pero por lo pronto les voy a mencionar una palabra. Diga conmigo, sacrificio. Sacrificio. Diga fuerte, sacrificio. Sacrificio. Muy bien, ahora pregúntele al hermano que está junto a usted, ¿cuánto crees que valga un sacrificio? ¿Cuánto crees que valga un sacrificio? Luis Alberto, no sé si está tu familia por ahí, diles, acérquense y diles, ¿cuánto cuesta un sacrificio? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué le responde? ¿Cuánto cuesta un sacrificio, hermanos? Ahora, la respuesta más, vamos a decirlo un poquito más sencilla, dígale, un sacrificio es costoso. Dígale, un sacrificio es costoso. Un sacrificio es costoso. Dígale, no pienses que delante del Eterno vas a traer cualquier cosa. No pienses que delante del Eterno vas a traer cualquier cosa. Si es un sacrificio al Eterno, debe ser costoso. Ahora, cuando hablamos de costoso, bueno, uno de repente trae el dinero a su mente. En primer lugar, o también puede ser algo monetario, hermanos. Pero, por ejemplo, ¿no le ha pasado que cuando estamos en el tiempo de la alabanza y el ministro que está dirigiendo la alabanza, hermanos, levante sus manos? Mire, hay algunos que levantar las manos les va a ser como un sacrificio. Y a lo mejor estás enfermo, a lo mejor estás cansado, a lo mejor estás con problemas, a lo mejor estás con muchas cosas, pero si en ese momento te acuerdas de esta enseñanza que estamos teniendo ahora, que estoy acercándome a Dios, y si me voy a acercar a Dios es porque Él me va a hablar. Si me va a hablar es aquí en su casa. Y ahora que estoy en su casa, no puedo venir con las manos vacías, debo traer un sacrificio. Y si en ese momento, hermanos, quizá para muchos de nosotros, quizás sea un sacrificio que levantar las manos, pero si tú haces la decisión y levantas las manos, aún en contra de tus sentimientos, aún en contra de tus pensamientos. A veces uno dice, voy a levantar mis manos aunque no quiero, pero los levanto. Hermano, para muchos eso es un sacrificio, y en ese momento, si el sacrificio, la ofrenda está cumpliendo con los requisitos que ya vamos a ver más adelante, Dios acepta tu sacrificio, Dios acepta tu ofrenda.
Por eso es muy importante, hermanos, entender ciertos principios, y uno de esos principios es este, que me voy a acercar a Dios, no debo venir con las manos vacías. Amén. Entonces, teniendo y tratando de cerrar un poquito esto que estamos hablando, quiero que tenga en mente el versículo que dijimos de Levítico 19, verso 2. Amén. ¿De qué habla Levítico 19, verso 2? Dice, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, no pierda de vista este versículo, porque de él se desprende todo lo que estamos hablando. Amén. De este versículo se desprende todo lo que estamos hablando: sacrificios, un templo, un sacerdote, si me voy a acercar a Dios, la comunión, todo eso tiene que ver con ¿qué? Con ser santo. Ahora, la vida de santidad o la vida que nosotros hemos aprendido a través de las Escrituras y que nos exige Dios es una vida de santidad. Amén. Entonces, si usted tiene eso en mente y usted viene a la presencia de Dios y va a ofrecer un sacrificio, tiene que cumplir el primer requisito. ¿Cuál es? Que usted esté en santidad. Entonces, apúntelo ahí. Voy a traer una ofrenda a Dios. El primer requisito no está en la ofrenda. El primer requisito está en el que trae la ofrenda. ¿Sí? En primer lugar, los requisitos no empiezan con la ofrenda. El primer requisito empieza conmigo. Y ya más adelante vamos a ver lo que dijo el apóstol Pablo respecto a una ofrenda, hablando de nosotros mismos como ofrenda, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. Pero hay requisitos, y uno de ellos, ¿cuál es? El que yo esté viviendo en santidad. Dicen las Escrituras que tengo que ser santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, tenemos que aprender eso. Ahora, vaya por favor al Levítico capítulo 19, verso 2. Amén. Levítico 19, Levítico 19. Y una vez que vimos este verso 2, dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí lo están viendo, hermanos, en sus Biblias? Lea conmigo, por favor, el versículo 3, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, el Eterno vuestro Dios. ¿Sí lo ve? Déjenme leer en esta ocasión a mí. Dice, cada uno temerá a su madre, a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, el Eterno vuestro Dios. ¿Cómo empieza la santidad? ¿En dónde vamos a reflejar en primer lugar la santidad, hermanos? Con la relación, con la honra que le demos a nuestros padres. Número 2, cuando usted y yo, como dice ahí, guardemos el día de Shabbat o el día de reposo. Amén. ¿Qué le parece? Amén, amén. ¿Hay algún hijo soltero ahí que esté reunido? Esto es para ustedes, hermanos, para todos los que somos hijos, ¿no? Voy a traer algo a Dios, voy a traer una ofrenda a Dios, me voy a acercar a Dios. ¿Cómo estoy con mis padres? ¿Cómo estás con tus padres? ¿Los estás honrando? ¿Estás dándoles la honra de vida a ellos? Ya hablaremos un poco más también de ese tema, hermanos. Número 2, dice, y mis días de reposo guardaréis. ¿Estás honrando a Dios, obedeciendo en guardar un día de la semana que el Señor ha ordenado? ¿Estás obedeciendo esa parte? Amén. A los que ya se les ha sido revelado el Shabbat, hermanos, tú debes de tener en tu mente presente esto, que voy a traer una ofrenda. Bueno, voy a traerla, pero estoy obedeciendo, porque cuando habla del día de Shabbat no es que solamente es un mandamiento del día de Shabbat, está hablando de la obediencia a los mandamientos a Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén, amén. Muy bien.
quiero que tengan en mente estas palabras que hemos hablado el día de hoy, para que podamos continuar con las enseñanzas. Pero bueno, quiero dejar un momento de espacio para ver si alguien tiene alguna pregunta respecto de lo que hemos hablado hasta este momento, hermanos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? No sé si, pastora Alicia, habrá algunos hermanos ahí reunidos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Luis Alberto, no sé si tu familia está por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, hermano. Pastor, por aquí todo está claro. ¿Sí? Contéstame. Vean por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Me escucha, hermano? Sí, sí, le escucho, pastora. Aquí hay una pregunta, que si Dígame. el ir con las manos vacías significa que debemos traer algo material, aparte de la actitud o de la obediencia que nosotros traemos, significa también que debemos traer algo material, o mejor dicho, algo físico, porque ahí en Ok. La pregunta está muy buena, pero ahora sí que me están ganando de una clase que voy a dar más adelante, pero le voy a contestar brevemente. La Biblia habla de los sacrificios o de las ofrendas. Ahora, aunque no hay templo en Jerusalén, los escritos apostólicos nos revelan acerca de los sacrificios espirituales. Amén. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo físico en ciertos casos, pero en otros casos necesita ser algo físico, una ofrenda monetaria, unas flores, no lo sé, en ciertos casos, pero en otros casos tenemos que aprender que hay sacrificios espirituales para los que hemos creído en la Mashiach, y hay sacrificios físicos. Entonces, pero ya vamos a ir aprendiendo un poco, porque por ejemplo, hay en el Levítico nos enseñan los sacrificios de paz. Los sacrificios de paz, si hoy estuviera el templo de Jerusalén levantado, en Jerusalén, cualquiera de nosotros que está reunido en esta noche podría llevar un sacrificio de paz, pero por ciertas causas o en ciertos casos. No sé si me estoy explicando, no puedo ampliar más, pero podemos llevar sacrificios o ofrendas físicas. Amén. Y claro, evidentemente en primer lugar son los sacrificios espirituales, pero ya vamos a hablar de eso, hermano. No sé si respondí un poco la pregunta. Sí. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Ninguna. ¿No? Ok. Bueno, hermanos, esta primera clase fue un poquito